Empezamos por acá. Ahí primeramente saludar a los que no había saludado. Y segundo, vamos a, bueno, la clase de hoy básicamente es ver un poco los conceptos de estadística, ya que estos van a ser de mucha utilidad cuando nosotros tenemos una cantidad variable de datos o una cantidad grande de datos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy eh, para ir viendo esas cosas. Y ahí yo les puse un poquillo de datos, unos cuantos, más que todo como para que hagamos una pequeña practiquita y logren entender bien ese manejo de la información. Ok, entonces voy compartiendo pantalla aquí. Más que todo, este es el documento que corresponde a esta semana. Entonces aquí nos habla un poco de estadística descriptiva. Bueno, primero, ¿qué es la estadística? Básicamente la estadística es una disciplina, una ciencia, como le, como le quieran llamar, que estudia la parte de teoría, las técnicas y, bueno, todo lo relacionado con el manejo de datos o manejo de información. Entre ellos sea clasificar, recolectar, presentar, analizar, interpretar lo que serían los datos que nosotros vamos obteniendo. Entonces, a partir de eso ya podríamos llegar a algunas conclusiones. Esto va a ser importante por lo siguiente. Digamos, si yo les pongo a ustedes acá una línea en su pantalla y les digo, ok, en esa línea agarren una regla y me dicen cuánto mide esa línea. O ustedes están midiendo un escritorio, o ustedes están midiendo un tornillo, o cualquier cosa de esa índole, ¿ok? Ustedes se van a dar cuenta que para medir eso, cuando ustedes miden de aquí a aquí, nosotros nunca vamos a tener un valor exacto. Eso es imposible tener un valor exacto en una medición. Y entre más preciso sea el instrumento que nosotros vamos a utilizar para medir cosas, nosotros vamos a tener siempre un rango de valores entre los cuales se encuentra eso. ¿Ok? Esto de acá, este rango de valores, lo que nos implica también es que si ustedes, aunque lo midan con el mismo instrumento, si ustedes lo miden muchas veces, el valor que le va a dar el instrumento no siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Siempre puede variar un poquito con algunos decimales. Y sobre todo, si nosotros agarramos y empezamos, digamos, a medir tiempos, tiempo de caída de un objeto, ese tiempo de caída va a ser diferente según o por una cantidad grande de veces. Entonces, de ahí es de donde toma mucha importancia. Bueno, ahí les describí un poquito también lo que es un tema que vamos a ver posteriormente, que se llama la parte de incertidumbres, pero ese hecho de que las cosas nunca podemos tener el valor verdadero, entonces ahí es donde empieza a tomar una importancia enorme que nosotros desarrollemos una metodología global, una metodología integral para poder dar nuestras observaciones o poder dar nuestras cosas. ¿Ok?
muchas de estas cosas, digamos, ahí hace poco estuve hablando con mi tío que es mecánico y ¿cómo es que se llama? Le estaba contando un poquillo de estas cosas y me dijo, ah, no, es que eso yo nunca lo vi. Y él tiene más de 30 años de trabajar en mecánica y no, nunca había visto estas cuestiones. Pero el asunto es que es muy diferente cuando se está trabajando con técnicos o cuando se está trabajando directamente con ingenieros. En muchas ramas sí se va a necesitar una precisión o un manejo estadístico muchísimo mayor. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar una bomba de vacío de un carro que trabajar una bomba de vacío ya en un laboratorio, ¿verdad? Que ahí sí vamos a necesitar cosas muy, muy, muy precisas y tener todo muy bien establecido para que todo trabaje bien. Ok, entonces la estadística es esa herramienta que nosotros vamos a utilizar para manejar los datos. Y eso es por eso es por lo que la vamos a ver. Entonces, dentro de las primeras definiciones que es importante tomar en cuenta es la definición de población. Población, entonces vamos a decir que van a ser todos los objetos que están siendo puestos a prueba para poder medirlos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en las elecciones, ustedes han visto que siempre se dan posibles resultados, que muchas veces concuerdan u otras veces no tanto, pero sí se utiliza, digamos, la estadística me va a dar por lo menos una muy buena idea de cómo se va a comportar eso. El problema, digamos, en las elecciones, que no sea tan preciso, es que muchas veces las decisiones humanas son más complicadas de tomar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando se hace ahora que estamos en periodo ya electoral, por lo general se hace una encuesta para saber la elección del presidente o del partido por el cual se va a votar, para diputados, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a tener varias cosas. ¿Quién sería la población en este caso? Compañeros, compañeras, ¿qué podríamos decir? Digamos, en el caso de las elecciones, cuando alguna de estas compañías que hacen encuestas eh, empiezan a hacer sus llamadas y preguntarle a la gente por quién va a votar y todo eso. Entonces, ¿quién sería la población en este caso? Los que votan, ¿no? Ok, los que votan. ¿Alguien más? Las personas entrevistadas. Las personas entrevistadas. ¿Alguien más? En realidad, vean que la población va a ser la colección completa de todos los elementos a estudiar. O sea, ¿a quién estoy estudiando yo con esa entrevista? Ujú. Kevin, no.
que sí iba a decir algo, pero luego caí en cuenta que eso no era correcto. No Entonces, por eso me importa, quedé. no importa, no importa. O sea, Profe, Ajá. sería así toda la población, pero del país. Para la población sería todos los habitantes del país. No necesariamente, porque ¿qué pasa con los bebés y con los niños? sí, profe, eso Los... le iba a decir. A mí lo que se me ocurre es las personas costarricenses mayores de 18 años. Exacto. Entonces, en ese estudio, la población como tal van a ser todas las personas costarricenses mayores a 18 años. Eso es lo que queremos estudiar. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ok, pero usted va a llamar a 5 millones o 4 millones y medio de habitantes para preguntarles a todos por quién va a votar. ¿Cuánto más o menos podría salir? Pues, honestamente yo no lo haría, pero creo que la teletienda sí. No, tampoco. Eso sale extremadamente caro. Primero, por una cuestión económica, una cuestión, es que usted tiene que pagar la llamada telefónica, tiene que pagar a la persona que hace la llamada, el tiempo que tarda esa persona en entrevistar, tratar de localizar a la persona, porque esa es otra cosa, no es fácil localizar a una persona en específico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como la población no siempre es fácil de conseguir, por ejemplo, si yo quiero saber, no sé, qué le gusta a cuál es la música preferida de el grupo 17 de Laboratorio de Física General 1. De ahí son 18 estudiantes y el profesor son 19 personas. Mejor le pregunto a todos. Y así puedo sacar entonces la conclusión de cuál es la escogencia de cada uno de ellos. ¿Cierto? Ahí se vuelve mucho más fácil. Porque estamos hablando que la población ahí es pequeñita. Ya la población de un país o algo así, ya estamos hablando entonces de una población muy, muy grande. Igual, pueden haber poblaciones finitas y pueden haber poblaciones infinitas. ¿Ok? Profe, Sí. y en el caso de los censos, en teoría, ellos van a toda la población de Costa Rica. Sí. En los censos, sí. Sí, pero es porque ya se quiere algo muy específico. Igual en las elecciones. Las elecciones está hecha para toda la población de Costa Rica. Y así es Ok, como se escoge el ok. presidente. Nada más que mucha gente no va a votar, entonces, pero en términos generales, cualquier persona que porte su cédula puede ir a votar. Ya, por eso es por lo que Sí, sale profe. mucho más caro. Entonces, cuando estamos hablando de las poblaciones, como les decía, pueden haber poblaciones muy pequeñitas o pueden haber poblaciones muy grandes y existen hasta poblaciones infinitas. El asunto con las poblaciones infinitas es que pueden ser infinitas por el hecho de que hay infinidad de cosas o pueden ser infinitas porque
son tan grandes que es imposible determinarlas o cosas así. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo sabemos si una población es finita o infinita? Vamos a ver. Si ustedes ven un hormiguero cerca de su casa y yo les digo que vamos a estudiar a las hormigas de ese hormiguero en específico, ¿qué dirían ustedes? ¿Será una población finita o infinita? ¿Finita? ¿Por qué? Mm, o sea, honestamente no voy a ser capaz de contar todas las hormigas. Yo no tengo esa fuerza de voluntad. Pero sé que si lo intentara, podría contarlas todas y llegar a un final. Ok. Y si alguna se escapa, si alguna anda buscando alguna cosa por afuera o algo así, no se podría tomar en cuenta. Sí, Oh. No solamente digo que ya está la cena y ahí llega. exacto. Entonces, digamos, tomando en cuenta todas esas cosas y que hay una cantidad indeterminable de hormigas, porque no es posible saber con números exactos, a menos que usted tenga una granja de hormigas en un, ¿cómo es que se llama? En un vidrio y que no salgan de ahí, a menos que sea algo así, la población de hormigas sería infinita. No porque haya infinidad de elementos, sino porque es, es imposible conocer todos los elementos. La población mundial es infinita. Hay una estimación, pero no podemos saber con exactitud toda la población mundial por algunas cuestiones. Los estudiantes del TEC sería una población finita. Los estudiantes actuales del TEC. Los estudiantes actuales y anteriores sería una población finita. Pero todos los estudiantes o todas las personas que van a estudiar alguna carrera en el TEC es una población infinita, porque no sabemos cuántos van a haber el otro año o el siguiente o el siguiente. Entonces, aunque son elementos finitos, no es posible determinar. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. El ejemplo de la medición de digamos, del escritorio o de la mesa de su casa, ¿cuántas mediciones puede hacer usted en esa mesa? ¿Esa cantidad sería finita o infinita? Profe, ¿Sí? ¿cuántas mediciones puedo hacer en mi casa? Digamos, en un lado de una mesa. ¿O cuántas veces puede medir la longitud del lapicero que tenga en la mano? Mm, no sé, yo diría que infinita tal vez. La cantidad de veces que yo pueda medir algo sería una población infinita. ¿Ok? ¿Está claro esto? Compañeros, Profe, compañeras. a eso yo tenía una pregunta, Sí. porque, por ejemplo, eso, ¿qué pasa? Eventualmente es infinita, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque ¿qué pasa si, no sé, un día eventualmente no se me muero y ya no puedo seguir con eso? O, por ejemplo, que se me rompe el lapicero. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones en donde es como infinita, pero que puede parar en cualquier momento? Se contaría como infinita porque no se sabe la cantidad de veces que usted lo puede hacer.
Ah, ok, ok. Ya no hay, digamos, por eso le decía lo de la población mundial. La población mundial, de ahí hay un número determinado de personas en un instante determinado. ¿Ok? Sin- Ok, profe. Entonces, yo, digamos, paro el tiempo y me voy y empiezo a contar a todas las personas. O sea, no, sin contar los nuevos bebés, sin contar las personas que fallecen, sin contar nada de eso. En un instante determinado, yo nunca voy a poder saber cuántas personas hay en el mundo. Aunque sea una cantidad finita, no se puede saber. Ujú. Ok, profe. Gracias. Sí, Profe, entonces, entonces se diría que es infinito no tanto porque no tenga final, sino porque no se conoce. es que no es posible conocerlo. ¿Ya? Ok, ok. Sí, no hay, digamos, no hay una forma determinada de conocerlo. Entonces, como las poblaciones por costo o por beneficio o porque porque es imposible sacarlo, nosotros casi nunca vamos a estudiar toda la población. Lo que hacemos es eh, extraer una pequeña muestra. ¿Ok? Entonces, esa muestra de la población va a ser esos elementos de toda la población a los que yo estoy entrevistando o los que yo estoy escogiendo para tomar. ¿Ok? En el caso de que nosotros hagamos una medición de algo, todas las mediciones que yo hice, esa va a ser mi muestra, porque la población es infinita. Sí, compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, bueno, el censo sí incluye todos los elementos que conforman la población, que eso era lo que había preguntado alguna compañera anteriormente. Pero como eso no es posible, entonces tomamos una muestra. Entonces, por eso es por lo que se hace, o sea, cuando están esas entrevistas y dicen, bueno, el candidato tal va ganando porque lleva un 43% con un 95% de confiabilidad. ¿Ok? Entonces, eso no fue que llamaron a todo mundo, sino lo que hicieron fue agarraron y llamaron a 300 personas o a 3,000 personas y eso se extrapola a todo el país con esa muestra determinada. ¿Ok? Entonces, para que una muestra sea representativa, vamos a tener primero que el tamaño de la muestra sea un tamaño aceptable, ¿verdad? Porque no es lo mismo si usted le pregunta a 10 personas por quién van a votar. Puede que usted haya ido al balcón verde y ahí le preguntó a 10 personas, ¿verdad? Eso no es representativo. O si usted va a, digamos, a la campaña del PAC y le pregunta a 10 personas de ahí, todo el mundo le va a decir que va a votar por el PAC, entonces el PAC va a ganar con un 100%, o Liberación va a ganar con un 100%, o etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de ahí dice que el proceso de adquisición, que el tamaño de la muestra va a ser representativo, porque yo necesito tener una población, una muestra que, que sea lo suficientemente grande para poder determinar las cosas. En el caso de medir una regla, uno a veces con una muestra de 5, 10 veces que uno lo haga,
ya uno tiene una muestra suficientemente grande. Eso va a depender mucho de qué es lo que se esté estudiando. Y bueno, y el proceso de adquisición de los elementos que lo conforman. Ahora, ok, entonces eso es un poco para tener lo que serían las muestras. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, no nos vamos a enfocar o el curso no va a estar enfocado, digamos, hacia una estadística de encuestas o cosas por el estilo, sino a una estadística de mediciones, que es lo que nosotros vamos a hacer. Por lo tanto, cuando usted toma muchas mediciones de algo, ¿cuál es el valor que usted va a reportar o el valor que usted va a necesitar o va a decir que es el valor verdadero? Valor verdadero lo vamos a tomar como la media aritmética o promedio de los datos. Ese es el valor que nosotros vamos a estar utilizando. Y ese promedio lo que vamos a hacer es sumar todos los valores y lo dividimos entre el número total de datos. ¿Ok? Entonces, ¿todos tienen su Excel ahí? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a ir poniendo las cosas que vamos a ir calculando. Vamos a poner el promedio de los datos. Esto puede ser, digamos, tiempos de caída de algún objeto o tiempos totales de algún objeto, ¿verdad? Vamos a tomar el promedio de dos maneras. Entonces, si quieren, ponen promedio y promedio para poder calcular las cosas de dos maneras. Ahorita lo vamos a ir haciendo. Bueno, vamos a, bueno, si la característica aritmética es XY, o sea, o el promedio se puede escribir como un X y con una rayita arriba. Si es en el caso del tiempo, entonces yo puedo decir, ok, el tiempo promedio es este. Algunas otras formas de escribir el promedio de los datos es también con un tipo de paréntesis aquí. Es que este no sé cómo es que se llama, como con picos. ¿Ok? Eso indica también el promedio de los datos. Pero, como en sí el promedio de los datos me da la información del dato más probable que se dé o más cercano al probable que se dé, ese dato yo no lo puedo compartir solo, sino tengo que decir también los datos qué tanto me están variando con respecto a ese promedio. Y eso es lo que se llama la variabilidad de los datos. Entonces, para poder estimar eso, qué tanto están variando los datos, nosotros vamos a calcular lo que se llama una desviación estándar. ¿Ok? O una desviación típica. El que se usa actualmente, digamos, en estadística es desviación típica en lugar de desviación estándar. Es digamos, lo más común que se utiliza actualmente. ¿Ok? Y esa desviación estándar entonces me va a decir que en promedio cómo se están desviando los datos
o en general cómo se están desviando los datos de ese promedio. Y por lo tanto, vamos a decir que la desviación estándar va a ser cómo se desvía cada uno de los datos con respecto al promedio. O sea, vamos a restarle al promedio cada uno de los datos. O a cada dato le restamos el promedio. Eso da igual porque eso se eleva al cuadrado. Después sumamos esos cuadrados, le sacamos raíz y lo dividimos entre el número de datos menos 1 y le sacamos la raíz. Esto es lo que se llama la desviación estándar o desviación típica. Importante, esta desviación típica va a ser para cuando nosotros tomamos una muestra de datos. Si nosotros estamos utilizando la población, entonces acá no se va a dividir entre n-1, sino se divide entre n. Eso más que todo es de acuerdo al ya ese valor de n-1 o n es la cantidad dimensional que tenemos en la muestra o en la población que estamos tomando. De ahí es de donde sale ese valor n-1 o n. ¿Ok? Y la varianza es el cuadrado de esa desviación estándar. Entonces, yo puedo dar mis datos con la desviación estándar o con la varianza. En el curso nosotros vamos a utilizar lo que sería la desviación estándar. O desviación típica. Este es el dato que a nosotros nos va a interesar. ¿Dudas hasta acá? Compañeros, compañeras. No. No, profe. Entonces vean que aquí vienen, ¿cómo es? En el caso, un cuadrito con cómo sacar el promedio y la desviación estándar y la varianza para lo que sería una muestra, que era lo que les decía, el número de datos que tenemos menos 1, o si tenemos una población sería el número total de datos. ¿Ok? Y lo siguiente que vamos a ver es lo que se conoce como el coeficiente de variación o la dispersión de los datos en porcentaje, cuánto se dispersan los datos con respecto al promedio. Entonces, por eso el coeficiente de variación va a ser la desviación estándar entre el promedio de los datos por un 100%. Y esto entonces es un porcentaje de qué tanto se están desviando los datos con respecto a nuestro promedio. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces, por ejemplo, lo que serían un poco las diferentes definiciones, algunas que vimos y cosas así. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Tenemos lo que son variables continuas y variables discretas. Ok. Variables continuas es, por ejemplo, cuando ustedes miden la longitud de algo. Si ustedes miden la longitud de algo, ¿cuánto podría medir esa longitud? Primero va a depender del equipo de medición que yo esté utilizando. Entonces, si yo utilizo un equipo de medición
muy preciso, puedo dar cuántos decimales necesite o cuántos decimales me permita ese equipo. Ok, entonces puede tener cualquier valor una medición de estas. Ok. Pero, ¿qué pasa si ustedes miden, digamos, personas? Ustedes pueden decir, ok, tenemos 3 personas y media. O 3 personas y un cuarto. Eso sería muy perturbador. Ok. Entonces, una vez se lo dice cuando habla con algún amigo que lo está molestando o algo así, pero eso no es posible. Ok. Entonces, siempre que yo pueda o siempre que yo haga mediciones y esos datos sean múltiplos de algo, entonces vamos a decir que las mediciones son discretas. ¿Ok? Igual, ahí por ejemplo, yo les mentí un poco cuando yo les dije que cuando hacemos mediciones de algo, porque en realidad dentro de la física también hay cosas que son discretas. Eso ya empieza a verse cuando se desarrolla la mecánica cuántica, pero por ejemplo, digamos, cuando ustedes que ya han llevado un poquito de química, o por lo menos en el colegio, ustedes se acuerdan del spin de los orbitales de los electrones. Compañeros, compañeras. ¿O no? Bueno, ¿se acuerdan de los orbitales de los electrones? Era lo de S, Ajá, P y D y F y todo eso, ¿verdad? correcto. Y había una parte que se llamaba el número n. Era n, el número, digamos, el nivel. Y después tenemos los orbitales, etcétera, etcétera. Pero este nivel energético, básicamente lo que hicieron con la mecánica cuántica fue decir, ok, para que las cosas no se salgan de control y para que las cosas funcionen, empezaron a calcular las cosas diciendo, ok, solamente vamos a tener números enteros de las energías. Entonces, la energía de cada orbital va a depender de los números del número del orbital. Entonces, ahí tenemos, por lo tanto, que la energía que vamos a tener ahí es igual a un número por H por, bueno, ahí por el orbital. O sea, ahí eso tiene que ver con la frecuencia. Ujú. Igual estos pueden ser, entonces, esas son las energías que hacen saltar los electrones y cosas así. Entonces, para que vean que esta cuestión de que sean datos continuos o discretos no necesariamente tienen que ser con respecto a una medición, ¿verdad? Pero ahí más que todo es como para darles un ejemplo al respecto y fue el que se me vino a la mente. Ok, entonces hay cosas que a veces son discretas, que usted solamente puede tener valores, no es que sean valores enteros, sino que son múltiplos enteros de un valor determinado. Eso significan discretos.
En el caso, digamos, de los humanos, sí, yo solamente lo puedo contar con números enteros. Y eso sería entonces las variables discretas. No sé si tienen alguna otra duda de este documento. Compañeros, compañeras. Si no, para que vayamos acá. Entonces, vamos a sacar el promedio a mano. Perdón, vamos a sacar el promedio a mano y vamos a sacar el promedio con la fórmula de Excel. Vamos a sacar lo que sería la desviación estándar o desviación típica. Entonces, la desviación estándar. También de ambas maneras. Y vamos a sacar la varianza. Esa solo saquémosla de una manera. Oh, vamos a ver si hay dos maneras de sacarla. Y vamos a sacar entonces lo que sería el coeficiente el coeficiente de no, coeficiente de variación. No sé por qué se me fue esa palabra. El coeficiente de variación. ¿Ok? Y también lo vamos a usar en la calculadora. Por lo tanto, no sé qué quieren que hagamos. Si tenemos un receso y después lo calculamos, o si quieren que calculemos algunas cosas, por lo menos con las fórmulas de Excel, y después hacemos el receso. Compañeros, compañeras. Yo diría que calculemos un poco, aunque son algunas, que calculemos primero, para que así ya pongamos en práctica lo que acabamos de ver y como lo tenemos más fresco, entonces así para a entender un poco más sencillo y después el receso. ¿Ok? ¿Y el resto? Yo Lo opino mismo. Ok, entonces vamos aquí. Igual, lo que nos puede llevar la práctica que tenemos son unos 15 minutos. Entonces, aquí tenemos los datos. Voy a numerarlos acá. 1, 2, y Excel me lo termina de numerar. Más que todo para sacar el número n. N es 9. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sacamos el promedio de los datos? Se lo vamos a sacar como nos decían. Sumen todos los datos. Sumamos todos los datos. Y después, ¿qué hacíamos con esa suma? Se divide entre el número de datos. Entonces lo voy a dividir entre el número de datos. Entonces me dice que el promedio es de 6,37. ¿Ok? Si ustedes quieren, pueden sacarlo de una vez. Igual promedio. Así es como se llama la fórmula de Excel. Usan todos los datos y ya tienen el promedio. ¿Lo vieron? Sí, profe. Ujú. Ahora, aquí vamos a necesitar entonces la desviación de cada dato con respecto al promedio para poder sacar la desviación estándar. ¿Se acuerdan? Compañeros, compañeras.
Entonces, lo que quiero es como que ustedes lo vayan haciendo en paralelo para que sepan cómo hacer esas cosas. Entonces, ¿cómo sacamos esa desviación? Se puede hacer que a cada dato yo le reste el promedio. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. A cada dato yo le voy a restar el promedio. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pero para hacer eso rápido, no tener que escribir eso uno por uno, que es lo mejor. Fijar la celda. Ok, entonces, ¿cuál celda fijo? La B15. Ok, entonces fijemos la B15. Y ahora sí, arrastro. Igual también se podría fijar la B14, ¿verdad? Sí, cualquiera de las dos porque da lo mismo. Ahora, la fórmula de la desviación estándar nos dice que es, voy a apuntárselas por acá. La desviación estándar es igual a la raíz de cada uno de los datos menos el promedio. Bueno, esto los voy a sumar los cuadrados y lo divido. Como es una muestra, entonces lo divido entre n menos 1. ¿Ok? ¿Estamos? Por lo tanto, entonces, esta desviación estándar, si la calculamos así, vamos a escribir todo igual raíz se escribe así nomás. Si la tienen en español, si tienen en inglés, es SQRT. ¿Ok? Entonces lo que quiero es como que ustedes también vayan probando sus Excel. Si tienen algún problema, me avisan. Y en este caso, yo lo que tengo que sumar son los cuadrados de los datos. Entonces voy a poner suma punto cuadrados. Voy a sumar los cuadrados de estos datos. Cierro. Y eso lo voy a dividir entre paréntesis el número de datos menos 1. Cierro paréntesis y cierro para que ya saque la suma. La raíz. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Profe. ¿Ok? Y esa es la desviación estándar. O desviación típica. Pero no nos compliquemos tanto. Si ustedes ponen igual des, aquí aparece, vean esta, desbest, ustedes si ponen desbest, de una vez le sacan la muestral. Aquí hay un montón, pero no me acuerdo
Vieras que yo lo tengo en inglés, profe, y he tratado de cambiarlo y me dice que ya lo cambió, pero no lo cambió. Entonces, realmente para el promedio y para la desviación estándar no me aparece ningún desviación. Entonces, no sé cuál. Desviación estándar. Qué raro. Para ver. Es que en inglés, ¿cómo era? No, escriba igual desves, nada más. Sin el punto M. ¿Ok? Sí, ya. Esa le debe servir también en inglés. A menos que la hayan puesto al revés. Entonces, es ES Standard Desves, pero sí, es que las palabras son muy parecidas, en inglés y en español. El promedio sería, creo que era average. No Voy me a ver. acuerdo. Profe, en Google encontré que se escribe STDEVA. Yo se lo paso en el chat. ST, ajá, sí, de desviación estándar. Es Standard Deviation. Estándar, ST, Ahí está en el chat. DVA, ajá. Ah, sí, ya me salió aquí. Ajá, gracias. Sí, entonces, A ver, ahí está. Y esa sería entonces la desviación estándar. Muestral. Si nosotros no lo dividimos entre n-1, lo que vamos a encontrar es entonces la desviación estándar. Profe, Sí, ¿podría seleccionar la casilla B16 para ver cómo fue la fórmula para calcular la desviación estándar de la manera lenta? sí. Ok, listo, gracias, profe. Sumé los Perfecto. cuadrados de cada uno de estos. Profe, Sí, podría poner la B17 un segundo. ajá. Listo. Sí, profe. Igual, digamos, este código sirve porque era uno de los primeros códigos que se había usado en Excel. Entonces, usted nada más ponen igual desves no aparece ahí dentro de las opciones ni en ningún lado. Pero si ustedes lo ponen así, vean que les da lo mismo. ¿Lo ven? Compañeros, sin poner el punto M, también funciona. ¿Ok? La varianza sería agarrar la desviación estándar y elevarla al cuadrado. Y ahora sí vieron por qué la semana pasada nos dedicamos solo a usar algunas cosillas en esto. Compañeros, compañeras.
a usar Excel. Ok. Este sí, todo el mundo aprendió qué significa 5E-05. Eso no sería igual como 5 por 10 elevado a la menos 5. Correcto. El E significa por 10 elevado a la menos 5. Pero, si ustedes no lo quieren tener así, por eso era por lo que se les pedía que lo pusieran aquí. Y yo quiero que sea un número. Entonces ahí lo tenemos. Ok. Y La varianza era desviación estándar elevada a la 2, ¿verdad? perdón, la desviación estándar elevada a 2, correcto. Esa es la varianza. Y yo creo que hay una que se llama varianza. Era varianza. Era covarianza. Ah, no. Entonces. Var. Calcula. Ah, bueno. Var es. Calcula la varianza de la muestra y se omiten los valores lógicos del texto de la muestra. Ve, entonces con var. Y ahí aparece. Ujú. Y el coeficiente de variación era. ¿Cuál era la fórmula? Dame un segundito porque se me fue. Ok, es desviación estándar. El coeficiente de variación es la desviación estándar entre el promedio por 100. Y eso me genera entonces un porcentaje. Entonces sería igual a la desviación estándar entre el promedio por 100. Ujú. Igual, si quieren aquí, yo les aconsejo siempre que usen más paréntesis de la cuenta, ¿verdad? No importa si lo hubiera dejado sin paréntesis o con paréntesis, pero para estar más seguros es mejor usar más paréntesis de la cuenta. Entonces, lo que nos dice es que varía. Profe, ¿podría poner otra vez la fórmula, por favor? ¿Cuál? ¿La de la varianza? ¿O el coeficiente de variación? Es el último. Ujú. B14, ¿cuál era? Ah, el promedio, por 100. Vea Ok, que listo. aquí yo estoy escribiendo las fórmulas. Ujú. Ese es promedio y aquí no. Ese sería. Ah, ok, ok, por 100. Sí, ya. Gracias, profe. Sí, hay un montón de formas de escribirlos. Y no recuerdo si para el coeficiente, este sí no me acuerdo. Bueno, existe coeficiente de correlación, coeficiente de asimetría. Y si le pongo C, vamos a buscarlo, a ver. Si no me acuerdo, coeficiente
coeficiente de variación. Ah, parece que no viene. Variación. Salud. Ay, perdón. Gracias. Salud. Gracias. Variación. Vamos a ver. No, no me aparece ninguna. Coeficiente. Bueno, coeficiente de asimetría. Coeficiente, no, este es para otra cosa, pero también lo vamos a usar. Estimación lineal, no. Pearson, no. Fisher, no. No, este sí no encontré cuál era la función para el coeficiente de variación. Igual no está complicado para sacarlo así. Ujú. Profe, Sí. de hecho aquí me puse a buscar, ¿verdad? En el divino oráculo Google, si había si había una función ya dentro de Excel para calcular el coeficiente de variación. Y de hecho aquí estoy viendo y mucha gente lo que está diciendo es que utilicemos por separado la desviación estándar y dividirla por, o sea, la función de desviación estándar y dividirla entre la función de promedio y pues multiplicarlo por 100. Sí. No hay como una fórmula ya hecha para eso. Sí, no. Por eso les digo, Excel tiene un montón de cosas, pero igual a veces, si uno tiene la fórmula y sabe sacarlo, es más rápido, más fácil sacarlo así, mientras usted se pone a buscar todas las fórmulas. ¿Ok? Entonces, no sé, ¿qué les pareció esta pequeña practiquita? Profe, ¿podría pararse en un momento sobre el segundo de variación para ver la forma de polvo? Ah, bar. Eso ya. Gracias. Ujú. Pero la varianza también es más fácil. Usted nada más aprende la desviación estándar y la varianza es elevarla al cuadrado y se acabó. Ya, sigma es S al cuadrado. Esta se llama esta es la varianza. Listo. Muchas gracias. Ujú. Ok, con gusto. Entonces, ¿qué les pareció esa formulita? Y esas cosas. Muy complicado, está fácil. Pues solamente memorizarlo y entender cada parte. Tal vez eso sería lo único complicado de la fórmula como tal. Ujú. Y nada más, digamos, para terminar ya con la clase de hoy, con lo que tenemos que ver el día de hoy, es hacer eso en calculadora. Entonces, vean acá, por ejemplo, vamos a ver, dame un segundo. Voy a quitar un momento para que vean. Yo la que tengo es la FX 570 LAX. Lo que sí, lo que sí tengo que ver es, vean, esta es la calculadora que yo tengo, la blanca. Entonces,
¿Cuál tienen ustedes ahí a mano? Yo tengo la blanca, profe. Ok, tiene Yo también la tengo blanca. ¿También? ¿Alguien más? O mejor dicho, ¿quién no tiene esta blanca? Yo. Ok, Kevin. Yo también, profe. Ok, Yo igual. ok. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que vamos al receso o terminamos con esto de una vez? Terminemos, profe. Ya estamos ahí en la meta ya. Son 5 minutos. Terminemos. Ok. Entonces, vayan, los que tienen la blanca, pongan modo estadístico en menú. Y vayan para ver, ya les digo dónde es. Complejos, base N, matriz, no vectores. Estadística. En menú 6, los que tienen la blanca. Los otros, esto lo estoy haciendo a memoria. Así que recuérdenme. Hay modo. Creo que es STD. Los, como Kevin, que tiene el otro. A mí me sale modo stat. Modo stat. Ujú. Así. Y con T al final. Con T. Bueno, no sé si es que la mía está en inglés o algo así. Ok. Sí, No, la no, me igual. ahí entonces. Y ahí entonces les aparece un menú que dice una variable, un var, o les aparece y igual a más bx, y creo que les aparece otras cosas. Sí. Compañeros, compañeras. Creo que sí. Entonces vamos a ir a una variable nada más. Más adelante vamos a utilizar este de la ecuación lineal. Pero por el momento vamos a una variable. Y ahí les aparece entonces una tablita. Me aparece X. Profe, esto es para todos, ¿verdad? Sí. Ahí les aparece esa tablita. Sí, profe. Ok, entonces vamos metiendo los datos en cada uno de los lugares que nos piden. Entonces vamos a poner 6.027 en el primero, en el segundo 6.049 y así sucesivamente. Vamos a ver. 0.33, 6.044, 6.042, 6.030 y 6.037. ¿Ok? O sea que me comí uno. Pues revisándolos de nuevo. 1, 2, 0.38, 0.33,
Ah, me comí un 6.033. 6.033. ¿Ok? Entonces les tienen que aparecer 9 datos. ¿Está claro? Me avisan cuando lo tienen. Sí, profe, ya. Yo también, profe. Está bien. Ok. Excelente. Kevin, que tenía una cálculo diferente. Vamos bien, profe. ¿Están bien? Sí. Sí. Ok. Ahora le dan AC de 0. Y se borraron todos los datos. ¿Sí o no? Le damos a C, profe, y nada más. Sí, para que se borren todos los datos. O sea, que se borre sí debería pasar. Sí, es lo normal. No, ahora hay que ponerlos de nuevo. No, no, mentira. Ajá. Eso es lo normal. Ok, ok. Ahora, la calculadora, ¿cómo es que se llama? Con la calculadora vieja, entonces apretan Shift, estadística, y ahí le aparece un menú. Y para ver aquí con la nueva, ¿dónde era que se veían? Estadística de una variable. Entonces era en opciones. Ok. Los que tienen la calculadora nueva apretan en OPTN, los de la blanca. Y los viejos, los de la calculadora vieja, creo que era como Shift 7 o algo así, que es en estadística. Que hay encima de la tecla una cosa que se llama estadística. Para Shift que 1, ahí me sale. con Shift 1. Ok, ese mismo es. Que sale el menú. Ajá. Ok. El 1 es seleccionar el tipo, que ya ustedes lo seleccionaron. Hay uno dentro del menú que dice datos. Si van a datos, vean que ahí están todos los datos que ustedes copiaron. No se borraron nada. ¿Ok? Y en 2 sería cálculos. ¿Ok? Y ahí ustedes van a ir viendo, digamos, los de la calculadora nueva le da el promedio, le da la suma cuadrada, le da la desviación estándar. Ok, para que sepan interpretar eso, el sigma, si no me equivoco, en esta calculadora es la desviación estándar. Esta es la desviación estándar, pero de la población. El S sería la desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Aparece como SX.
N es el número de datos que ustedes ingresaron. Min es el valor mínimo. Med es el valor medio. Q1, Q3, no recuerdo qué eran. Y max es el valor máximo. Y aparece un S al cuadrado de X, que es la varianza. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Vieron eso? Sí, profe. Sí. Está fácil entonces usar esa parte de la calculadora para calcular todas esas cosas. Sí, profe. Sí. Kevin. Se logró, profe. Se pudo. Sí, se logró. Sí. Y ahí logró ver entonces, lo único es que digamos, con la calculadora blanca le salen a usted todos los valores ya de una vez. Con la calculadora que tiene usted, van apareciendo cada una de las cosas. Poco a poco. No aparecen, digamos, no aparece todos los datos, sino ahí usted tiene que ir ingresando a cada una de las cosas que quiera ver. Ujú. ¿Alguien tuvo problemas con la calculadora? Compañeros, compañeras. No, profe. ¿No? ¿Nadie? Profe, para despejar los datos que uno tiene, o sea, por si no quiero usar otra tabla de datos o algo por el estilo, no solamente hace Shift 9 ya. Sí. Ok. Con Shift 9 ya resetea todos los datos. Y vamos a ver, entonces. Ah, no, con Shift 9 no lo resetea. Uno nada más apaga la calculadora o va de nuevo a menú y se mete de nuevo. Bueno, a mí sí me sirvió. Estoy usando Con- la calculadora, la calcu vieja. Ah, sí, con la vieja sí. Ok. Con la nueva, no sé. Yo lo acabo de apretar y no me lo reseteó. Pero sí, sí. Si no, si usted se sale de esa parte, ya lo resetea automáticamente. Igual, nosotros más adelante yo les voy a decir que usemos esta otra, pero es ya para calcular entonces lo que serían gráficas. Calcular todo lo de las gráficas, la pendiente, la intersección, el coeficiente de determinación o el coeficiente de correlación, que son los datos que vamos a usar más adelante. Entonces, sí, no sé qué les pareció. Compañeros, compañeras. Me parece excelente, profe. Quedó todo bien claro. Ok, perfecto. Entonces, Profe, ajá. este documento lo entregamos en el Tech No, Digital. no tienen que Ok. entregarme nada. Eso es nada más, digamos, como una practiquita que yo quería que hiciéramos digamos, con esos valores y esos datos, como para que quedaran bien claros esos conceptos que vamos a usar de estadística. Ok, gracias. Ujú.
Profe, a mí me queda una pregunta. Sí. Es que sigo con con lo mismo, lo de la población finita e infinita. Por ejemplo, con el ejemplo que usted dio de la mesa, las mediciones que puedo hacer en una mesa, ¿verdad? Que sería infinita. Ujú. Pero es que lo que yo no entiendo si serán las dos infinitas o no, estas dos opciones. Estaba pensando, si yo puedo medir en una mesa infinidad de veces, ¿verdad? Entonces, la muestra sería eso que estoy haciendo, eso que estoy midiendo, o lo que realmente sería infinito, sería el hecho de que yo puedo medir infinidad de veces tanto en esa mesa como en cualquier otra. Es que eso es lo que me confunde. O Es si que las dos eran infinitas. en realidad veo que usted está confundiendo población con muestra. Población son las veces que usted puede medir. En esa y en cualquier otra mesa. Exacto. Esa es la población. La muestra son, si usted midió 50 veces, los 50 datos que usted midió, esos 50 datos es una muestra. Ah, ok. ¿Ya? Bueno, pues sí. Ujú, sí, ya. Sí, por eso le digo, veo que lo que usted tiene es una confusión entre población y muestra. Sí, yo en toda la clase estresada porque nada que me calza, pero ya entendí. Y ahora sí, le quedó más claro. Sí, ahora sí, ya. Gracias, profe. Sí, igual lo que nosotros vamos a usar son muestras. Bueno, entonces está bien. Ujú. Listo. Ok, perfecto. Profe, ¿qué hay que Bien. entregar entonces para la semana que viene? Nada, Ah, ok. esta semana no tienen que entregar nada. Si ven acá, vamos a ver. Pero no sé si es, no sé, en lo del Ah, no, cronograma de la cátedra, digamos. aquí está. Ve, siempre les va a aparecer esto. Digamos, siempre es bueno que revisen este documento. En esta semana se estudiarán conceptos básicos de estadística que son indispensables para analizar, etcétera, etcétera. Bueno, la sesión de esta semana es sincrónica y usted deberá conectarse o observar la grabación. Y ahora, para completar la sesión sincrónica, debe seguir el siguiente paso. Nada más vamos a estudiar ese documento que fue el que vimos, a estudiar los conceptos básicos para el curso. Ajá, y las dudas. Y ahora, actividades de aprendizaje. Sería esta guía y herramientas de evaluación. No hay herramientas de evaluación para esta semana. O sea, esta semana no hay evaluaciones. Y esos son los objetivos que se quiere cumplir con esta clase de hoy. Ok, profe, listo. Entonces, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra duda? Compañeros, compañeras. Todo claro de mi parte. ¿Todo claro? Mm. Ok, entonces voy deteniendo la grabación.